Bueno, vamos a hablar un poquito de todo lo que está pasando y nos vamos a centrar un ratito en uno de los acontecimientos más extraños que ha producido esta nueva etapa del gobierno, que es que de pronto el Chiqui Tapia dejó de ser un problema. Pareciera que dejó de ser un problema y pareciera que está todo bien con el Chiqui Tapia, no sabemos cuánto va a durar, si es hasta el Mundial o no, pero de pronto la justicia dejó de poner el foco en él. De pronto el gobierno dejó de poner el foco en él. En algún momento, quien puso el foco en el Chiqui Tapia y la AFA y todo eso fue la Inspección General de Justicia, conducida por Daniel Vítolo. ¿Se acuerdan ustedes? Claro. Bueno, está del otro lado para hablar un ratito con nosotros, lo molestamos a Daniel Vítolo. Hola Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Tato. Buenas tardes, equipo. ¿Cómo va eso? Escucharlos a ustedes. ¿En qué andás? Yo, trabajando lo que hice siempre. En la facultad, dando clases, en el consejo directivo, dictando posgrados, dirigiendo el doctorado de la Universidad del Museo Social y reintegrándome al ejercicio profesional que mientras estuve designado como inspector general de justicia lo tenía vedado. Porque Claro. tiene incompatibilidad absoluta. Claro, claro. ¿Te gusta mucho el derecho, no? Sí. Bueno, toda mi vida me he dedicado a eso. Hace 50 años que ejerzo la profesión y que soy docente en la Universidad de Buenos Aires y en otras universidades. Qué bueno, qué bueno. Bueno, siempre nos agrada la gente apasionada por lo que hace, así que te celebramos eso, Daniel. Contanos qué estás viendo, por qué de pronto dejó de ser tema el Chiqui Tapia. Bueno, eso es un misterio. En realidad no debería dejar de ser tema, porque es el presidente de una organización importantísima, una de las asociaciones civiles más importantes del país, si no la más importante, y también de Latinoamérica, que maneja algo tan importante como el fútbol y que realmente ha presentado algunas cuestiones no muy claras que cuando yo estuve a cargo de la Inspección General de Justicia, como fiscalizadores de estas instituciones, en ejercicio de las obligaciones que nos puso la ley, le pedimos explicaciones sobre algunas de las cuestiones que eran controvertidas y bueno, empezó una resistencia muy grande. El enfrentamiento con Tapia, con la Inspección General de Justicia, en realidad no fue, como dicen ellos, ni una persecución ni una guerra. Fue simplemente tratar de aplicar la ley y cumplir con nuestras funciones. Lo hicimos apenas asumimos cuando ellos trajeron una reforma de estatutos para incorporar al Consejo Directivo de la AFA, y eso había sido votado por todos los clubes, a 3 consejeros políticos que tenían que tener la característica de ser presidente de la República o vicepresidente de la República en ejercicio, gobernador o vicegobernador de provincia en ejercicio, o diputado nacional o senador nacional en ejercicio. Esto violaba el estatuto de la AFA, violaba los estatutos de la FIFA, violaba el objeto social de la propia asociación civil llamada Asociación del Fútbol Argentino, y por supuesto yo no autoricé esa inscripción. Ellos se quejaron, dijeron muchas cosas, pero finalmente aceptaron y dieron marcha atrás con este cambio, un cambio que era bastante inexplicable. Algunos se lo adjudicaban a la idea de que ellos pensaban, porque esto se hizo justo en el momento de las elecciones del año 23, que iba a ganar otra persona la presidencia de la República, y entonces tenían la posibilidad de colocarlos en el Consejo Directivo y darle, aparte de las funciones públicas que tenga, este tema de dirigir o ser parte de la organización que tiene el seleccionado campeón del mundo. Otros pensaban que no, que en realidad la idea era que como en algún momento el señor Tapia iba a lanzarse a la política, se hablaba de su candidatura a senador o a gobernador de la provincia de San Juan, o gobernador de Buenos Aires, y ahora se habla incluso de la prensa, digo yo, lo único que conozco, apetencias para una candidatura presidencial, no abandonar la AFA a pesar del cargo que pudiera ocupar, y que esto era una cobertura para el futuro. Bueno, esas son especulaciones. Lo cierto es que ese fue el primer enfrentamiento. El segundo que tuvimos fue cuando, violando los estatutos y el Código Civil, el Consejo Directivo de la AFA, en una asamblea, decidió adelantar un año las elecciones, cuando le faltaba todavía un año de mandato. Hicieron las elecciones y prorrogaron su mandato por 5 años más. Nosotros le dijimos que esto violaba la ley, violaba el estatuto, ellos fueron a la justicia
y la Sala D de la Cámara Civil de Apelaciones de la Capital Federal dijo muy suelta de cuerpo que bueno, que si en realidad todos los clubes estaban de acuerdo qué problema había, le convalidó el adelantamiento de las elecciones y aparte dijo que tenían derecho a todo esto porque ellos también estaban amparados por la Comisión y el Pacto de San José de Costa Rica de Derechos Humanos, que como usted sabe no se aplica a las personas jurídicas, sino que se aplica justamente a los humanos. Y esto lo ha dicho la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana en el caso Panamá, pero bueno, en detalles simpáticos de la Argentina. Nosotros tenemos digamos, como estamos en Inspección de Justicia, interpusimos un recurso ante la Corte que estará ahí viéndose. Y Daniel, esos fueron los principales enfrentamientos. Daniel, cuando te corrieron a vos de la Inspección General de Justicia, de la conducción y de esta embestida, entiendo que muy legítima y muy honorable que ustedes estaban haciendo, muchos dijimos, ¿será porque el gobierno acordó con Tapia y no quieren tener líos con el Chiqui Tapia en el año del Mundial, etcétera, etcétera, etcétera? Esto que estás contando vos, ¿esto es lo que está pasando? ¿El gobierno arregló con el Chiqui? Por eso yo no lo puedo saber. Esto es como la canción del Puma Rodríguez. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Es decir, si usted lo escucha a Albón, sí. Si escucha a la secretaria general de la presidencia, no. Yo no lo puedo saber eso. Pero ¿cómo fue, Daniel, Miguel Vinesky? ¿Cómo te va? ¿Que te corrieron? ¿Quién fue el ministro? ¿Cómo es esa situación tan sorprendente? No, el ministro. La realidad es esta. A ver, cuando se produce la designación de ministro, ustedes saben que el Inspector General de Justicia no depende funcionalmente del Ministro de Justicia. El Ministro de Justicia no le da órdenes al inspector porque no es su superior. Jerárquicamente, como la Inspección de Justicia está enmarcada administrativamente dentro del Ministerio de Justicia, depende en materia presupuestaria, en materia administrativa y demás del Ministerio. Pero las decisiones del inspector no las resuelve, ni las revoca, ni las revisa el ministro, sino que las revisan la justicia solamente. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo contencioso administrativo, si es una resolución general o administrativa, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo civil de la Capital Federal, si se trata de una asociación civil o de una fundación, y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo comercial de la Capital Federal, si la cuestión está vinculada con una sociedad comercial, con un comerciante, con un fideicomiso o con un contrato asociativo. Entonces, no hay una dependencia funcional y el inspector de justicia lo designa por decreto el presidente de la República, y así fue en mi caso. No solamente yo fui designado por el presidente, sino que aparte también el cargo me lo ofreció la oficina del presidente. Por eso cuando se produjo el cambio de ministro, lo primero que hice yo, como corresponde, es comunicarme con la oficina del presidente y decirles, mire, ha cambiado el ministro, estoy a disposición para que me digan qué debo hacer. Y me dijeron, mire, no hay ningún motivo para que usted presente renuncia ni nada, porque me ha hecho un trabajo fantástico hasta ahora, y lo está haciendo muy bien, así que estamos todos muy conformes. No presente la renuncia, salvo que tenga noticias nuestras. Y 1 o 2 días después recibí la noticia de la oficina del presidente directamente, donde me dijeron, mire, el ministro de Justicia se ha reunido con el presidente y con otro funcionario, se ha exigido que quiere ese cargo para una persona de su confianza, así que le pedimos que renuncie y yo renuncié, no como correspondía. Es lo que se hace en estos casos. Y aparte un caballero, Daniel Vítolo, pero evidentemente por lo que estamos viendo, Daniel, evidentemente lo han corrido porque no querían meterse con el Chiqui Tapia y lo suyo, ¿no? Puede ser. A ver, no sé si ese es el motivo. Lo que es claro es que mi desplazamiento obedece exclusivamente al tema AFA, porque en el resto de las cuestiones no solamente no ha habido ninguna objeción, sino que aparte, bueno, la comunidad en su conjunto ha reconocido el trabajo que hemos hecho en 2 años y medio y es totalmente elogioso en el cambio de la normativa, en la modernización, en la simplificación, el haber convertido el organismo en un servicio económico de interés general, el haber cambiado totalmente las regulaciones, haber incorporado soluciones para temas que tenían décadas sin arreglarse, como el tema de las iglesias y las comisiones, el tema de los consorcios de propiedad horizontal, doctor la posibilidad de que la gente común lleve contabilidad, bueno, todas estas cosas que hemos arreglado. José. Sí. Doctor, perdón, pero le quería preguntar antes de que se nos vaya, porque la renuncia de Ortiz de Marco, uno de los veedores, era una designación suya. No,
no es una, los veedores no los designa el inspector. El inspector general de justicia lo que hace es pide y solicita que se disponga la intervención, en este caso con grado de veeduría. Y la resolución y la decisión la toma el ministro, que es quien designa a los interventores o veedores. En este caso, lo que ocurrió fue lo siguiente, por supuesto, administrativamente esto pasa por la Subsecretaría de Asuntos Registrales, acaban de nombrar un subsecretario nuevo ahora, la Subsecretaría de Asuntos Registrales es por donde pasa el trámite administrativo del expediente antes de ser elevado al ministro. Me preguntaron en la subsecretaría si yo conocía o quién me parecía que podía ser adecuado para ver este tema, y yo me referí nada más que a los temas contables. El contador Rubén Papacena, que había sido perito de la Corte, una persona muy respetable y con mucha experiencia en esto, pero la decisión del abogado no fue mía, sino que fue de la gente del Ministerio de Justicia, esa candidatura, y bueno, y ellos los designaron. La propuesta iba de la Subsecretaría de Asuntos Registrales al ministro, y el ministro en su momento, recordarán ustedes, estaba bastante renuente, decía que bueno, que iba a ver si estaba todo bien, si no había irregularidades administrativas en el expediente, y se ve que la presión, no sé si de la prensa, de la gente o del clima político, él dijo, no, bueno, para evitar suspicacias, voy a designar a estos veedores y voy a firmar la resolución. Claro. Es decir, no porque realmente creo que deba hacerse, sino para evitar suspicacias. Daniel Vítolo, ex inspector de la General de Justicia, siempre es un placer escucharte, Daniel, No, así al que te contrario. agradecemos. Un solo tema, Tato, Sí. que es el siguiente. Realmente ahí hay un tema delicado que es si realmente el ministro podía hacer esto, porque en realidad designar veedores o colocarse en una situación de una resolución respecto de una veeduría de NAFA, que es una institución con la que él está ligado. Es decir, en realidad, de acuerdo a lo que dice la Ley de Procedimiento Administrativo y el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que se utiliza subsidiariamente, quizás debería haberse excusado. ¿Pero quién está ligado, el presidente o el ministro? El ministro. El ministro sí. El ministro, el que firma la resolución. Estaba ligado, el representante ante la Comebol de la AFA, designado por la AFA. Este ministro está y ligado. aparte era vicerrector de la Universidad de la AFA, dos cosas que se están investigando, ¿no? Claro. Qué desprolijo, qué lío, ¿no? Qué desprolijo todo, bueno, Daniel. veremos. Qué A ver, llamativo. ¿qué va a pasar con esto? No lo sabemos. No parecería que sea una prioridad investigar estos balances de la AFA de 8 años para explicar más de 111 millones de dólares no explicados ni abiertos. Y hay otra cosa interesante. Yo también pedí la intervención de la Superliga y parecería que ese expediente nunca llegó al ministro. Está detenido en algún lado. Pues la Superliga también tiene que explicar 540 millones de dólares del año 2020 al 2025. No decimos que haya cometido ningún delito, decimos que queremos saber qué es lo que había dentro. Eso decíamos. Espero que las nuevas autoridades también le vuelvan a preguntar. Daniel, es un placer y es un lujo hablar con vos. Te agradecemos, te mandamos un abrazo grande. No, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Creo que está bastante a la vista, ¿no? El gobierno ha hecho un acuerdo con AFA, con el Chiquitapia, con toda esa pandilla, y por un buen tiempo no tendremos novedades, porque la justicia parece ser que acompaña ese acuerdo, ¿no? Aún así hay que decir que en el tema de la falta de pago de los tributarios, de lo que retuvo, todavía tanto Tapia como Tobillino están inhibidos y no pueden salir del país. Bueno, está bien la aclaración. Han hecho una apelación, pero en principio esa causa que tiene el doctor Amarante sigue su curso. Bueno, está muy bien la aclaración. Vamos a una pequeña tanda.